con el humito de copal, pegábamos al cuerpo del hermanito, de la hermanita, y el otro, al otro extremo de su cuerpo, le tocábamos con el atecocoli, ¿no? Que todo esto teníamos que leer el atecocoli, ¿verdad? ¿Cómo es que se movía? ¿Cómo es que podríamos nosotros encontrar ese poder del humito? Bien, pues vamos iniciando, hermanitos. Ya estamos los que tenemos que estar y a los que se vayan integrando, pues ya estamos grabando la clase del día de hoy, ¿no? Bien, entonces, como ustedes sabrán, este es el octavo, aquí está, este es el octavo ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Esperemos que ya vayamos reuniendo todo lo que necesitamos nosotros para justamente tener todas nuestras herramientas. La cenicita es lo que nos va a costar un poquito más trabajar, hacerlo. Saumerio, popochcomil, pues algunos ya lo tienen, ¿verdad? Ya si no lo tienen, pues un incienso comercial que tengan ustedes. Pues bien, hermanitos, el día de hoy vamos a trabajar con la energía de Kiawitl, ¿no? De lluvia. Aquí nos equivocamos, no le debimos de poner Tecpatl, es Kiawitl, lluvia. El día de hoy nos vamos a conectar también con lluvia, con Tonatiu. Ya que haya amanecido, tocamos nuestro tecocoli para los que tengan. Haya salido o no haya salido el sol, que haya nubes, no pasa nada. Hagámoslo. El día de hoy vamos a fertilizar el corazón, ¿sí? El corazón en el día y en la noche. Para el día de hoy, a partir de las 6:45, nosotros nos vamos a encargar de hacer luz y calor para los demás. Hermanitos, desde el fondo de mi corazón, mi intención de mí para ustedes, intento, porque a veces no lo logro, somos humanos, ¿no? A veces, pues también el trabajo, las apuranzas, en las relaciones también con la familia, en las relaciones con los que me rodean, con el círculo de abuelos, porque no se crean, hay fricciones también. Entonces, todo eso, yo estoy hablando de mí, ¿no? A veces hay esas fricciones, esos desacuerdos, y a veces influyen en nosotros, en nuestra luz y en nuestra calor, ¿no? Ahora bien, ¿por qué les hablo así? Porque yo intento en la mañana mandarles luz y calor. ¿Cómo? A través de la palabra florida, de que todos los días les voy mandando esta palabra florida, sin importar qué día sea, sin importar, pues ahorita eran lo de mi salida, ¿se acuerdan? Que tenía que visitar los Calpuli y sinceramente tampoco quería yo. No, aquí yo estoy apurado en mandarles información y los hermanitos, pues están los que están de manera presencial, pues también quisiera disfrutar de su presencia, de su palabra, de su compartir. Pero más sin embargo, el día de hoy vamos a hacer esa luz nosotros y calor para los demás. Tal vez no podemos de manera presencial, pero a través del celular, a través de toda esta tecnología, enviarle un Tlanextili, un buenos días, ¿cómo estás? Te deseo que este día sea un día hermoso. Vamos a hacer eso. Y en la noche, nos vamos a poner a trabajar, a sanarnos a nosotros. Hay un ejercicio que tenemos que salir de nuestro cuerpo y con nuestras manos escanear, sanarnos a nosotros. ¿Sí? También decirles, vamos a reunirnos, al ratito yo les envío la fotografía a donde nos vamos a reunir. Para los que ya nos hemos reunido aquí en la casa, es en el ahuehuetito sagrado, ¿sí? Porque de eso se trata, de empezar a practicar con los viajes
a través de la ensoñación. Pues bien, hermanitos, esos son los dos trabajos que vamos a hacer el día de hoy a partir de las 6:45, si les es posible a ustedes, las 6:45, toquen su atecocoli. ¿Por qué? Vean la imagen inferior. Este es un atecocoli, ¿no? Y la persona dentro del atecocoli sale. Y de aquí es cuando yo les decía, cuando en una de las clases decíamos de la tecocoli, agarro mis bracitos, mis alitas y inhalo el aire y empiezo en mi mente a intencionar. Por favor, abuelitos del rumbo oriente, que Quetzalcóatl, luz y calor de Tonatiuh, hago. Toco mi atecocoli y hago eso. Libero, elevo mi atecocoli hacia arriba. ¿Y qué estoy haciendo? La imagen que ven ustedes aquí, miren. Esta imagen es lo que estamos haciendo, entregándonos nosotros, entregándonos nosotros en nuestro aliento hacia el universo. Ay, ¿cómo nos entregamos? Nuestro aliento es lo más sagrado que tenemos. Dejen de respirar. Yo les voy a pedir que ayunen por 10 minutos de respirar. Por mucho podemos aguantar 3 hasta 5 minutos, pero más ya no. Por eso, aquí en este, miren, aquí en esta imagen nos dice, entrégate, entrégate con tu atecocolo y manda el mensaje a quien le tengas que mandar. En la noche, pues a Coyolxauhqui, a Tlahuizcalpantecutli, a Xolos, a las estrellas, a la misma noche. ¿Por qué? Es una práctica nahuálica, ¿no? Ahorita, antes de hacer la ensoñación, no hagan sonar su atecocoli, sino que hagan esto, el puro hijillo, y estamos trabajando. Todo eso nos va a ayudar a cambiar esto, a conectar mente con cuerpo y corazón. Vean cómo está aquí, ¿sí? O sea, todo ahí está escrito, hermanitos, ¿sí? Y aquí miren, termino con esta imagen. Aquí vean, tiene dos flechas, tiene dos flechas. ¿Y cuáles son? Día y noche. Nuestra objetividad, entregarnos día y noche. Y debe de ser esa entrega, una entrega florida, ¿no? Es como yo me entrego como si fuéramos, como si fuera yo esa flor, ¿no? Como si fuera esa flor yo, me perfumo, agarro mi medicinita, me perfumo yo y ahí voy. El olor de mi esencia, ¿cuál es? Mi palabra. Mi presencia es agradable a los demás. ¿Por qué? Porque no voy diciendo, no les voy recordando su 10 de mayo, no les voy diciendo, no los voy ofendiendo. Al contrario, buenos días, ¿cómo están? Va a haber personas que van a decir, hoy es este, ¿no? Porque sí existe. Entonces, pero para ello tenemos que prepararnos, ¿sí? Vamos a prepararnos y a aprender a observar. El título de esta ensoñación, hoy, les decía, necesitamos nuestro incienso. Por eso yo intento
un día antes, en la noche, de enviarles la presentación en PowerPoint, en PDF y en este formato. ¿Por qué? Porque quiero un poco que revisen qué es lo que hay. PDF, porque con el PDF desde el celular lo podemos revisar, ¿no? Si no estamos en una computadora. Bien, Teotlastoli, Iguantocóloga y Caipaleuilis, Yahuichochitl, Copali, Xiu Ahuyac. ¿Qué quiere decir? La palabra junto con los abuelos, la palabra junto con los abuelos y su ayuda. ¿Quién es? La flor de perico. En náhuatl para nosotros, Yahwik Xochitl. Yahwik. Yahwik quiere decir ya regresó, como el regreso de esta flor. ¿Se acuerdan de la leyenda de Flor de Perico que decían los guerreros? Que fue su último deseo, el guerrero que comandaba ese grupo de guerreros, ¿no? Regresaremos a través de las flores y a través de las flores les recordaremos a nuestros nietos y bisnietos y tataranietos que nunca nos fuimos, que siempre estaremos aquí en pie de lucha, que nunca nos dejamos vencer, porque nuestra frase era, si avanzo, sígueme, si retrocedo, tengo miedo y dudo, mátame. O sea, ahí te cerrabas. Sí o sí, tienes que avanzar. Entonces, Yahweh Xochitl, Copali, decíamos que el copal es la sangre del abuelo que le dieron la oportunidad de ser eterno, ¿verdad? Shu Ahuyak, el tabaquito, la hoja, la hoja perfumada para los abuelos. Pero en esta ocasión utilizaremos el copal. Ujú. Y aquí está, miren el ejercicio. ¿Ven algunas formas en este humo? La hermanita Leti, ella es la que en el grupo, ella es la experta de ver energías aquí. Rostros, podemos ver rostros, podemos ver cuerpos, podemos ver un solo rostro, ¿sí? Aquí está, miren los ojos, aquí están otros ojos, ¿sí? Pero también está aquí, miren, este es un rostro, vean, este es su nariz, su boca, este es su barba, y aquí está otro rostro, ¿no? Que está un poquito oculto con esta franja, pero aquí está un rostro femenino, este es un rostro masculino, están viéndose de frente. Y ahí están las energías. Y ahí está el poder de nosotros de leer el humo. Por eso les decía, estoy tocando aquí a mi Atecocoli y yo trabajo el otro, la otra persona que está acá atrás, ¿no? Al Nahual. Aquí le toco. El atecocoli lo que hace es despegar las energías. Y acá atrás tienes que estar atento al humito que forma hace, o si casi se apaga. Que es todo un curso también eso, ¿eh? Y aquí tenemos, miren, el Pocoshkomil. La abuelita lo que está haciendo está leyendo esto, ¿sí? O sea, le está dando su recito. A través del recito le van dando la respuesta en la lectura del humito de copal. Pero puede ser con el Yahuichochil, sí. El humito de copal son para llamar, ojo, para llamar energías. Venga, aquí está la ofrenda. Porque es ofrenda de sangre, es de sangre del arbolito, porque de ahí sale. Lo tienes que rayar el arbolito con, con una herramienta punzocortante y empieza a sangrar. Y lo que le estamos dando es una ofrenda de sangre seca, que es el copalito, que es esa resina. El yahuichochitl, la flor de pericón,
sirve para limpiar espacios. Por lo tanto, cuando nosotros leamos el humito el humito de Pericón, sirve para ver qué energías viven en nuestro alrededor, ¿no? O están a nuestro alrededor para limpiar. Y si están, decirles, pido permiso para estar también aquí. Yo sé que ustedes son más antiquísimos que yo. Deme la oportunidad de estar un rato. No vengo a hacer daño. Ustedes son los dueños del espacio, pero también quiero convivir aquí. Para eso sirve. Y entonces vamos a buscar las energías, las formas, mentalizándonos quiénes están ahí. Shiu Awiyak, el tabaquito. Recuerden que el tabaquito es para los abuelos, los que están en Mixlampa. Entonces pongo el incienso, voy a ver quiénes vienen del Mixlampa. A veces nos forman rostros, pero bien, rostros bien claritos, quiénes son los que vienen a ese espacio, a este espacio. El humo, recuerden, es un puente. Hay que mentalizarlo. El humo es un puente. Depende de qué incienso utilicemos. Por ejemplo, el incienso de chile seco, ¿no? Un chile seco picoso y le ponemos en nuestro incienso, ¿para qué sirve? Para expulsar, sí o sí, energías negativas, lo que nosotros le llamamos Yeyeka Alachtik. ¿Qué es Yeyeka Alachtik? Es el aire resbaloso, el aire que te va a tentar para que caigas, para que te lastimes. ¿Sí me entienden? Ajá, maestro, pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que tenemos que hacer? Ah, como esto lo vamos a hacer antes de ensoñar, ya sea ahorita que terminemos esta pequeñas instrucciones, pequeña charla, o hoy en la noche, tenemos que leer ese humo para saber quién está en ese lugar. El humo de copal para saber a quién le vamos a hablar y quién va a ser que va a estar presente, para que en la ensoñación hagamos esa conexión y hagamos esa petición. ¿Qué le pediríamos? Sabiduría, iluminación, Ixpetlanilistli, que con su apoyo podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y que nos den fuerza de voluntad. Tanto lo necesitamos, ¿eh? En verdad lo necesitamos. Dice el sacerdote en la misa, es justo y necesario, ¿no? Dice, las formas o figuras que presentan en el humito ayudan a entender la información que queremos saber, en verdad. Por eso es que le vamos a dar nuestro recito en la estructura de tres. ¿Tres qué? En la estructura de tres, ¿cuál es? Agradece, agradece. Te agradezco por todo lo que no me das y por lo que no me das. Viene la petición. Pido sabiduría. Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, conexión. Tlacayopatilistli, transformación, que yo transforme mi forma de pensar. Yo el Checahualistli, fuerza de voluntad. Shi nech tlayocolican, regáleme estos cuatro jades. Ujú. Ya lo demás llega por añadidura, se los aseguro. ¿Sí? El humo es el vehículo por el cual viaja el mensaje que les pedimos a los abuelos. Es el vehículo, es el puente. Ujú. Estamos tan acostumbrados que decimos, es el portal. Creemos que se va a abrir un círculo y nos metemos, ¿no? Físicamente. No,
El trabajo de esta parte de los abuelos del nahualismo es, el portal está en la mente también, en el corazón y en el cuerpo, en las emociones. Lo que yo les decía, yo vengo con toda la intención, sí, sé que tengo problemas allá, en el trabajo, en la familia, con mis alumnitos, los pequeñines, ¿no? Con los padres de familia, con todos. Pero en este momento corto con todos ellos y me concentro en lo que voy a hacer, ¿sí? Y el tercero, comprométete. ¿Con quién? Contigo mismo, no con aquel que está afuera, no, contigo mismo. Me comprometo a utilizar responsablemente la información que ustedes me den. Me comprometo a ser agradecido con la sabiduría que ustedes me den. Me comprometo a aplicar y utilizar el poder de sanar en la ensoñación, porque sí se puede. Pongo aquí mi poposhkomit. El día de hoy quiero sanar. Deme la oportunidad de sanar a la hermanita y digo el nombre de la hermanita o del hermanito. Cierro mis ojos, tardo 13 segundos, voy contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estoy haciendo este ejercicio con mis manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sello y lo entrego, mi palabra. En ese abrir y cerrar de ojos yo estoy diciendo, te mando sanación, hermanito, hermanita, a través de este tiempo, espacio, desde el humito de copal. Quiero que esta sanación llegue a ti. Mantengo cerrados los ojitos. El último, el 13, los abro y veo el humito. En el humito vamos a ver formas y tenemos que tomarle fotografía con estas cámaras fotográficas que tenemos, los ojitos. Después lo empezamos a interpretar. O también podemos utilizar nuestra cámara, que también es una buena herramienta. Estoy contando, 7, 13, lo enfoco a la cámara y capturo esa imagen. ¿Sí me entienden? Suena, suena muy mágico, pero sí funciona, se los aseguro. Concéntrense ahorita antes de ensoñar, concéntrense a quien quieren sanar. Sí, esa es una forma en el que hacemos para ir a sanar en la distancia. Sí, mañana iremos a sanar nuevamente a una hermanita. Ya fuimos el martes, mañana es viernes. Sí, los mejores días para ir a sanar en la ensoñación son los martes y los viernes. Ujú. Pero cuando es urgente, cualquier día tenemos que prepararnos. ¿Sí? Formas circulares representan la ciclicidad de los proyectos. Empezamos. Sí, es que está cerrando un ciclo. No, es que, híjole, yo siento que ya no aguanto estar en ese trabajo. Y empiezas a ver puros circulitos acá. ¿Qué te está diciendo el humito? Es hora de cerrar ese ciclo. O es hora de que empieces a buscar otro trabajo, otro lugar, relaciones igual, ¿no? Sobre lo que solicitamos y necesitamos cerrar tratos, ¿no? Formas en espiral. Habrá o hay abundancia en crecimiento. Ten paciencia, estás en ese proceso, pero mentalízate también. Y en esa mentalización actúa, vive, como dice la neurociencia, la neurolingüística. Imagínate, visualízate que ya lo lograste, porque solo decimos, es que yo quiero, sí, yo quiero, pero
otra vez me pongo triste. No, me comprometo a caminar, a vivir en congruencia con lo que yo deseo. Formas de hilos dispersos. Unos, un mito como que hay hilito para acá, hilito para allá, que no podemos ni siquiera ver. No se tienen claros los objetivos que se desean alcanzar. O sea, como que, híjole, está muy bonito esto del nahualismo, pero prefiero yo estudiar el hinduismo, prefiero yo estudiar otro tipo de cosas, ¿no? Mejor me voy a la religión católica con la protección de Dios, ¿no? O nos vamos a otras disciplinas, al yoga, a la meditación. Yo no digo que no es bueno, sí es bueno, la meditación, la yoga, pero ¿por qué no lo intentamos con lo nuestro, verdad? Lo más importante es que nosotros sepamos lo que agradecemos, pedimos y comprometemos, ¿no? O sea, yo sé lo que estoy agradeciendo. Siempre, siempre incluyan esto. Agradezco que el día de hoy estoy vivo. Agradezco que el día de hoy ustedes me están poniendo este reto, esta prueba, esta oportunidad de crecer. Así debemos de enfrentar estas situaciones, como una oportunidad de crecer, como una oportunidad de expandir nuestra sabiduría, de ser nosotros mismos. Porque si nos victimizamos, les aseguro que no lo lograremos, no lo lograremos. ¿Sí? Empoderar el humo sagrado con el aliento y las intenciones. ¿Se acuerdan lo que les decía? Aquí está mi Pobosh Comic, estoy platicando con el Poposh Comic, con el humito. Abuelitos, reciban esta ofrenda de copal que les doy de todo corazón. Les agradezco por todo lo que me han ayudado y por lo que no me han ayudado. Estoy contento, pero pues he aquí, petición, estoy aquí. Les pido sabiduría, les pido poder para poder sanar, el poder de caminar con fuerza de voluntad, con conocimiento, con conexión, con transformación. Aquí estoy dispuesto a trabajar. No les pido que me den, no, póngame donde hay qué, sabiduría, donde hay conexión, donde hay transformación, donde hay fuerza de voluntad. Aquí estoy, dispuesto a trabajar, me comprometo, ser disciplinado, me comprometo, caminar en el sendero de que ustedes me enseñen, me comprometo a honrarlos, me comprometo a trabajar para que ustedes se sientan orgullosos de mí. Yo estoy con ustedes y yo quiero que ustedes estén conmigo. Pero yo ya sé qué es lo que estoy pidiendo. En mi caso, es sabiduría, templanza en mis acciones, congruencia entre lo que digo y lo que hago. Y es lo que yo les pido, guíenme, pero no se olviden de una monedita para ayudarme también en mi camino, ¿no? Entonces, todo eso le tenemos que pedir, sí, debemos de saber pedir y también saber dar, ¿sí? Porque imagínense, lo que tú quieras o lo que Dios diga, no, Señor, no funciona esto, aquí no funciona así. Yo quiero esto y esto y esto, muy puntuales, ¿sí? Y me comprometo a trabajar en ello.
Debemos crear un vínculo sagrado con nuestro Tezcatlipoca. ¿Y quién es nuestro Tezcatlipoca? Nuestro otro yo interno. Es aquella vocecita que nos dice, no lo hagas, es peligroso, ten cuidado. Mira, este te quiere hacer daño, este se quiere aprovechar de ti, este solamente te está induciendo a cosas negativas. ¿Entiende? Ahora, vamos con el trabajo, con el espejo. Aquí sí les voy a pedir específicamente, debe de ser espejo de obsidiana, no espejo del otro, de vidrio. ¿Sí? Porque cuando ponemos una vela enfrente de ese espejo de vidrio, llamamos, invocamos a otras energías. Abrimos un portal a otras dimensiones del Mictlampa, pero que no son tan buenas. Sí, bueno, el trabajo con el espejo de obsidiana para acechar y encontrar nuestro verdadero rostro como Nahual. ¿Se acuerdan? Usar la máscara que tengan, úsenlo, sea de Ocelot, de lo que tengan, de Tecuani. Realizar la introspección sin velas, solo con la luz de la noche. Es diferente cuando pongo una velita aquí y otra velita aquí, y aquí está mi espejito. La luz se refleja más en el espejo y en nuestro rostro. Pero ahora vamos a poner solo nuestro espejito, apagamos la luz y si podemos que sea con la luz de allá afuera, la luz de la noche. Crear la máscara sagrada, crear la máscara sagrada y utilizarlo por 7 días o una trecena. Este ejercicio hay que hacerlo en la trecena, en toda la trecena de Secoatl. ¿Por qué en el de Secoatl y por qué no lo hacemos toda la trecena esta? No, porque Secoatl, lo que se intenta verte en el espejo es cambiar esa piel, mudar de esa piel y tener una nueva piel, un nuevo pensamiento, un nuevo hábito. Y créame, pongo aquí mi saumador, mi poposhkomi, aquí tengo mi espejo. El humito nos va a hacer ver otros rostros, se los aseguro. Pero comprueben, y si ya lo tienen, y si ya lo tienen ahorita, eso, háganlo. Sanémonos. Aquí tengo mi poposhkomitl, aquí tengo mi espejo. Miren, aquí está el poposhkomitl, aquí tengo mi espejo. O sea, en medio de nuestro espejito, en nuestro poposhkomitl, buscaremos nuestro rostro en el espejito. Y es diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de poner el popochcomitl enfrente de nosotros, entre nosotros y el espejo? Es llegar a la conclusión. El humo también son energías que a veces no nos permiten vernos nosotros mismos. Miren, aquí hay un rostro. Ojo, ojo, nariz, boca. Parecido al miquisle. Miren, dice el dicho, el que busca, encuentra. Hagámoslo, ¿sí? Y antes de ensoñar, recuerden, aquí vamos a poner en la mano izquierda rostros de los abuelos que me van a ayudar en la ensoñación. ¿A quién les estoy hablando? Mano derecha y tiene que ser boca arriba, ¿no? Si de ladito se van acomodando, ¿no? Pero si me quito esto, no te preocupes. Lo importante es que ensueñes, pero pídelo con el copalito. Sí, hermanitos, con el copalito debemos de pedir esta energía sagrada, hermosa. Sí. Ajá.
Sí, al ver cráneos, pues sí, significa que podemos encontrar lo que estamos buscando en Mictlampa, donde descansan los abuelos con los abuelos, ¿no? Recuerden, ahí nos va dando el mensaje de lo que pedimos, ¿no? Ajá, si no tenemos el espejito de obsidiana, si no tenemos el espejito de obsidiana, ¿podemos ensoñar? Sí, pero si tienen su poposhkomil, ¿no? Pónganle. O si un incienso, ven que hay unos inciensos como varillitas, le digo yo, y tienen, hay de copal, hay de romero, bueno, un sinfín, ¿no? Lo importante es leer el copalito. Es que a esta hora no lo puedo prender, mi poposhkomil. Bueno, al rato en la noche. Solamente avísenme que en la noche van a hacer este trabajo para que yo también, ya les avisé a los abuelitos, ¿no? Que en las noches también hacemos las ensoñaciones. Y dice, bueno, vamos a estar pendientes porque ese es nuestro trabajo de acompañarlos. ¿De acuerdo? Pues a leer el humito, no se olviden de dar su a la noche sagrada, ¿sí? A esta noche sagrada hermosa, ¿sí? En la mano derecha no se escribe, hermanita. En la mano derecha se pone el espejito de obsidiana. En la mano izquierda sí se escribe. En la mano izquierda la petición lo escribimos también en la mano izquierda. ¿Por qué en la mano izquierda? Porque en la mano izquierda representa el nahual, lo intangible. ¿Y la obsidiana qué representa? La obsidiana representa de estar conectado en este plano terrenal, con este cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces Eso, Cama. cerramos la clase. Hermanito Josh, no sé si tuviera algo que compartir o preguntar para avanzar con nuestra ensoñación. Sí, maestro, nada más yo solo quería decirle que yo ya tengo ahorita el Popochcomit y el espejo de obsidiana y lo iba a hacer ahorita ya terminando la clase, nada más para avisarle que voy a hacerlo. Y le iba a preguntar, maestro, yo no tengo ¿cómo se llama? Copal ahorita, pero estaba usando cedro. Sí, estaría a utilizar ese cedro nada más por esta vez y en cuanto tenga el copal, usar, porque sí lo uso el copal, a veces lo consigo y lo estamos usando. Sí estaría bien por ahora. O, Bueno, pues sí, o sería mejor con puro copal nada más. Sí, ¿verdad? sí, Ah, hermanito, por la esencia que tiene. Ven que cada incienso tiene un fin, tiene un para oh, ya. qué. Déjeme Pero entonces sí, checo porque creo que sí tengo, maestro, y no, aunque sea un si es con poquitito. copal, ahorita lo tengo y lo hago con puro copal, entonces mejor. Sí, hermanito, Lo de voy a hacer, preferencia. maestro, muchas gracias, eh. Ahí le ¿Qué digo más? cómo me va. Perfecto. Pues vamos a Paso, enseñar, Camate. hermanitos. ¿Qué más? La socamate no ignitzen, timoitasque. No se desesperen, ténganse paciencia también. Vamos a hacer las cosas. ¿Qué más? Matimo se ubica. Gracias. No están solos, están acompañados. La socamate. La Sokamati. socamati. La Gracias, La Socamati, Sokamati. socamate no Matimo se Socamati. ignitzen, ubica. La Matimo se Sokamati, ubica. La Temashtiani. socamati. ¿Qué más? En la mano derecha no se escribe nada, hermanita, solamente se pone la piedra de obsidiana.